buenas noches, señor. Muy buenas Ángel noches, Ágreda, señor bienvenido. periodista, y gracias por la invitación. Bien, ¿qué pasa? Nosotros nos recordamos estos titulares inmensos que salieron justamente el año 2010, donde se decía terremoto en la Municipalidad Provincial de Huancayo, ¿no? Se hablaba justamente de coimas y dádivas que usted supuestamente había recibido de los chinganeros, ¿no? Y esta denuncia lo hizo justamente un regidor de ese entonces, el señor César Cuestas. Bueno, efectivamente ha quedado acreditado de que la justicia podrá tardar, pero a la larga llega. Ha pasado mucho tiempo. Fue en junio del año 2010, donde ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Económico y Turismo, y todo esto obedece pues a un accionar de un funcionario público, regidor, que por el hecho de ostentar ese cargo y se le impuso una papeleta en un local informal que él conducía, no optó por otra cosa de que fabricar unos audios en donde aparentemente yo conversaba con 3 personas que eran conductoras de giros especiales que expenden licor, y pues él convocó una conferencia de prensa aduciendo de que yo estaba inmerso en delitos de corrupción de funcionarios, específicamente cohecho, y hizo todo un show, un espectáculo en donde atacó directamente mi honor, mi reputación y mi dignidad pues como funcionario y como persona. César Cuestas tenía en ese entonces, nos dice usted, un antro de perdición, ¿no? Digamos un lugar donde se expendían licores, que no tenía licencia. Tenía un local que estaba distorsionando el giro, aparentemente era una oficina, era un centro de internet. De internet, ¿dónde está ubicado esto? Estaba en el Jirón Ayacucho, si mal no recuerdo, pero el señor pues ya le daba otro tipo de actividades, ¿no? Me recuerdo que la infracción fue por distorsión de giro y que muy bien ha podido subsanarlo o regularizarlo, pero no, pues el señor optó por accionar. Siendo regidor tenía ilícitas. Ese establecimiento. Siendo regidor, por supuesto. Entonces, ustedes descubren el hecho, ¿no es cierto? Sí, la ley es para todos, Claro, se fiscalizó y se sancionó y yo no sabía que era del señor, pero bueno, el señor tomó estas acciones represivas contra mi persona, pero a la larga generó un gran perjuicio a mi persona, puesto que yo tuve que puse mi cargo a disposición, ¿no? Y obviamente tuve que renunciar al cargo de gerente, porque ya la presión naturalmente política que le daban al alcalde de entonces era comprensible, y lo que uno menos quiere es perturbar una gestión, ¿no? Entonces di un paso al costado, no sin antes tomar mis acciones legales. Claro está que a la fecha ya tienen sentencias condenatorias. ¿Y por qué habría demorado tanto? Bueno, lamentablemente la carga procesal en el órgano jurisdiccional es así, más aún si estaba en tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que ya está en su integridad vigente, pero muy comprensible, pero como abogado yo le puedo decir que uno tiene que tener esa paciencia como para la que estás formado y esperar los frutos que a la larga tiene que asumir este señor. Claro, si bien es cierto, en esa época, pues César Cuestas presenta estos audios, ¿no? Y pide su salida, pero él indica de que el caso había sido ya de conocimiento del procurador, ¿no? Anticorrupción de Junín, Sebastián Córdoba, que era en ese entonces, para que se investigue de profundidad. Y parece que este procurador anticorrupción lo habría encontrado usted culpable. En principio la Procuraduría no se delimita a encontrar responsabilidad, simplemente es un órgano que denuncia. Ya. En la sentencia que él ya fue condenado por difamación, que ya ha quedado consentida y firme. ¿Ha quedado ya por consentida? Por supuesto, consentida y firme el delito de difamación, en donde lo sentencian a 2 años de pena privativa de libertad por 1 año de suspensiva. Esto fue en el 6º juzgado penal. Ahí claramente el juez ilustra y le hace ver de que él se ha incurrido en un ánimo difamandi, como se conoce en derecho, porque él ha tenido toda la intención de perjudicar mi honor, mi reputación, y sí lo hizo, ¿no? Aún cuando ya tengo una sentencia condenatoria, lo hizo porque el señor, si él tenía conocimiento dice un sobre que le dejaron unos audios en su local, el que le mencioné en el Jirón Ayacucho, lo que debió optar es por simplemente cruzarle el respectivo oficio o documento a la autoridad competente para que ellos actúen conforme a sus funciones, pero no convocar una conferencia de prensa, pues. Claro, o sea, él se adelanta. Y acusarme, ser juez y parte y acusarme y directamente decide que yo soy. Y muestra los audios a la prensa, supuesto, antes de darlos a la lo difunde y ¿no? reparte tantas copias necesarias. Claro. Entonces, incluso han sido citados los periodistas de aquella vez. ¿Por terceros?
Por supuesto, Ajá. fueron citados para que ratifiquen de que hubo una conferencia. Sí, Pues. hubo una rueda de prensa. Una rueda de prensa Recordamos eso. en donde el señor facilitó las copias y quedó plenamente acreditado. Y el día de hoy me notifican esta sentencia número 95/2016, en donde lo sentencian a este señor ya no por el delito de difamación, ese es un tema aparte, Ya. sino por haber falsificado estos documentos privados traducidos en los audios. Está acreditado que el señor los ha falsificado, él los ha trucado, es encargado de concertar con otras personas para que aparente que sea mi voz y que yo estaba dialogando con otras personas. Entonces, con esto ya van 2 delitos que el señor está incurriendo. Tiene una denuncia ahora vigente por el delito de denuncia falsa. Ajá. Con esta serían 3, porque hay que entender que existe aquí lo que nosotros denominamos un concurso ideal de delitos, es decir, un solo acto hace que puedas cometer varios delitos. Entonces, lo que yo busco es que este señor sea también sentenciado por el tercer delito, que es denuncia falsa, y conseguir una habitualidad o reincidencia para que tenga una pena efectiva de privación de su libertad. Usted está señalando que justamente lo han notificado que el actual vocero de Keiko Fujimori, el señor César Cuestas Meneses, habría falsificado los documentos. Por supuesto. Ya está, Le facilito una a ver, copia por de la favor. sentencia. El día de hoy le han notificado Así eso, ¿verdad? es. El señor es reacio, no ha ido a 5 veces a su lectura de sentencia porque, bueno, es conocedor de lo que le esperaba. Pero ya con la nueva implementación del Código Procesal Penal, aún en Sí, tu ausencia así pueden es. darte lectura. Ahora sí ya te dan en Así es. ausencia en lectura. Y lo que hacen es notificarte. Notificar nada más, Entonces, lo que yo estoy acreditando, como le reitero, podrá ser un poco tarde, pero uno tiene que demostrar y luchar por el honor y la dignidad que uno tiene, pues, sobre todo Así como es. persona y profesional. Justamente acá dice fallo, primero encontrando penalmente responsable a César Augusto Cuestas Meneses como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado, en su modalidad de uso en agravio a Ángel Cailtón Ágreda Mascaro. En consecuencia, se le impone 3 años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba de 2 años, a condición que el sentenciado cumpla con las siguientes reglas de conducta, ¿no? Comparecer mensualmente al juzgado con la finalidad de dar cuenta de sus actividades y firmar el libro correspondiente. No variar de domicilio conocido sin el consentimiento y autorización del juez de la causa. Cumplir con el pago del monto por reparación civil en el plazo de 30 días de leída la presente sentencia, todo bajo apercibimiento de aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 59 del Código Procesal Penal. Bueno, se le impone 200 días de multa que deberá pagar el sentenciado en el plazo de 10 días de pronunciada la presente. ¿No? ¿Cuánto es la reparación civil? Asciende a 1.009 soles, ¿no? Así es. Pero bueno, aunque fuera lo que fuera el tema pecuniario, lo que vale es aquí que pues yo entiendo que el tema del honor, ¿no?, a la persona, la imagen y sobre todo la integridad moral que uno tiene, no tiene precio, ¿no? Pero ¿qué se hace ante este delito? Usted ha sido perjudicado desde ese entonces. Bueno, efectivamente. ¿Ha trabajado o se le cerraron todas las puertas? No, definitivamente que no, porque en la investigación que el año 2010 aperturaron por el delito de cohecho, yo voluntariamente pasé las pericias de audio y audición ante la Fiscalía, Tercera Fiscalía Anticorrupción, y al final concluyeron de que esa no era mi voz, pues, no era mi voz, no era y el su caso voz. quedó archivado. Hice una archivado. pequeña rueda de prensa y ahí hice las aclaraciones documentadas y todo lo demás, pero aún faltaba pues estas sentencias que le hago mención. Lo que aquí no se trata de un tema de represar ni nada por el estilo, sino que a cada uno lo que por derecho le corresponde. Si uno ejerce vulnerándote tus derechos, honor, dignidad, reputación, persona, tiene que asumir las consecuencias. No interesa el tema pecuniario, Claro. para mí eso es un tema muy ajeno. El tema aquí es que tiene que responder penalmente y con una pena efectiva de la libertad, que estoy trabajando en ese tema. Y ahora yo tomo conocimiento que es vocero del partido de la señora Keiko, con mayor razón, pues en mi condición entonces de ciudadano, poner en conocimiento a la gente de que no pueden, pues, siquiera pensar en
en un personaje que anteriormente se ha lanzado para candidaturas de la alcaldía de Huancayo, sí, o del Tambo. O sea, tener ese descaro, yo creo que hace que uno como persona haga de poder un armar llamado. todos los audios y Por poder supuesto. ejecutarlo y bueno, encima transcribirlos y falsificar. Por supuesto. Eso les dice mucho de una persona en la calidad como del señor pues César Cuestas, que en todo momento ha estado justamente participando en política, ¿no? Lógico, y desdice más, puesto que entonces el partido de la señora Keiko no hace un verdadero control de sus partidarios, puesto que no pueden pues siquiera designar como vocero a una persona que delinque, Claro. porque no hay otro nombre, este señor es un delincuente, no solo en un solo delito, ya van dos, y como Van les dos. reitero, es de seguro que él corre la misma suerte de la tercera denuncia. Entonces, bueno, eso poner a consideración de cada funcionario y personaje que lo acoge, ¿no? Ahora, él ha manifestado, según algunas declaraciones que hemos escuchado en algunos medios, de que esto pues se trataría más bien de una persecución política. ¿Usted está ligado a algún movimiento, Bueno, partido político? Yo jamás he estado ligado a ningún partido político, yo soy un abogado, siempre he ejercido la defensa y cargos públicos en municipios, pero yo pienso que eso ya es una salida, un mero argumento de defensa, puesto que es absurdo, pues aquí nadie está haciendo en todo caso todos los jueces, magistrados están haciendo lo propio, es Ajá. absurdo, ¿no? Se están ciñendo a la correcta administración de justicia que todo ciudadano tiene. Bueno, ¿qué plazo tiene usted para hacer esas apelaciones para que sea efectiva la pena? El plazo no tanto me corresponde a mí. Bueno, le corresponde al señor, pero ya es simplemente Pero ya usted dilatar un poco el tiempo. Lo que sí Él va a en la apelar, tercera denuncia, lógicamente, ¿no? me imagino, no lo sé, pero eso es dilatar el tiempo conforme ha ocurrido con el delito de difamación. Pero bueno, eso de hecho yo simplemente espero. El tema es que yo estoy corriendo en la tercera denuncia que ya está aperturada en el sexto juzgado penal liquidador sobre esta denuncia falsa. Pues. Claro. Entonces, en base a esas tres denuncias voy a solicitar cuando se le tenga que sentenciar una pena efectiva, puesto que ya el señor desde ya es habitual en la comisión de delitos y con el tercer delito por haberlo incurrido dentro de los 5 años, conforme están las nuevas normas, ya sería reincidente, pues, y es agravante Claro. para el caso. Así es. Bueno, en todo caso, con esto queda comprobado de que el señor pues ha tenido en todo caso locales que han distorsionado el giro, ¿no? Desde hace mucho tiempo. De repente por ahí viene, entonces estamos especulando, su demasiada, digamos, amiguismo que tiene justamente pues con los conocidos regidores chinganeros que en una época también fueron denunciados, ¿no? Como el señor Ortiz, por ejemplo, ¿no? El señor Luis Ortiz Soberanes, el regidor, el mismo señor Oscar Ruiz, que ahora también está todos están en Fujimori, ¿no? Todos están de coordinadores de Fujimori. El mismo señor que fue elegido como candidato, es ya congresista electo, el señor Israel Lazo. O sea, es toda una cúpula en la cual pues están inmersos justamente con este tema de los giros especiales, ¿ah? Realmente puedo suponer, la población puede suponer ese tema. Bueno, es que también entendiendo de que este tema de los giros especiales es un asunto bastante delicado para cuando uno tiene que administrarlos, puesto que ahí hay muchos intereses de por medio, tanto de los propios conductores de estos giros como de los propios servidores y funcionarios públicos de la propia institución. Hay Entonces, mafias enquistadas. es un tema bien complicado, por supuesto. Entonces, en momentos donde yo gerencié tuve que renunciar porque inclusive hasta el ejecutor coactivo ya se venía en contra de mis acciones. Entonces, para evitar esos temas, uno no tiene por qué empeñarse a ningún cargo, es que hablé con el entonces alcalde, me retiré muy amicalmente y seguí ejerciendo las funciones públicas. Pero yo recuerdo que cuando usted estaba en la Gerencia de Desarrollo Económico, se estaba haciendo trabajo, se estaba tratando de controlar esos giros especiales y que pues no se pululen como después se pulularon, ¿no? Efectivamente, que todo obedecía a un plan de trabajo que se había realizado, se tenía plenamente identificado, eran algo de 210 giros especiales informales. ¿Ahora cuántos hay? Creo que ha triplicado la cifra. Desconozco, pero contra ello ya se estaba en más de un 50%.
porque habían acciones de fiscalización y control multidisciplinarios con la Así Fiscalía de es. Prevención de Delito, bromatología, la Policía Diariamente Nacional. se hacían esos Diariamente, trabajos era diario. operativos, recordamos nosotros. Así es. Hay inclusive videos y audios es. registrados sobre esos temas. Era diario, era continuo, inopinado. Ni siquiera los propios servidores sabían cuándo uno tenía que hacer esas intervenciones de fiscalización y control, porque yo las decidía. Era la única forma, porque si uno cursaba algún documento, salías a hacer tus operativos y no encontrabas a nadie, Así es, pues. ¿no? Pero bueno. Pero ahora, como le digo, la cifra ha triplicado, ¿no? Y esto se ha ahondado más, por ejemplo, en la gestión del señor Dimas Aliaga, ¿no? Cantidad han aparecido en todo Huancayo. Este es un problema. Definitivamente, bueno, pero eso ya depende del criterio que maneja el titular del pliego para designar a sus personal de confianza, de cómo es que les solicita las rendiciones de cuenta de los avances de su gestión, porque gerenciar no es sentarse, firmar documentos y ordenar, no, gerenciar es ser pues, liderazgo, salir personalmente al campo de trabajo, orientar a tu personal. Pero ¿qué pasa cuando el alcalde, que todavía no es alcalde y es candidato, y firma pues estos convenios bajo la mesa, ¿no? Y que cuando llega a ser justamente autoridad, tiene que hacerse loco? Esto es lo que ha pasado seguramente en los últimos años, ¿no? Bueno, eso también es reprochable, pero para eso existe un conducto legal en donde tienen que investigar y imponer las sanciones que el caso amerita. ¿Qué opina de la gestión del actual alcalde Alcides Chamorro? Como ciudadano, bueno, para hacer su primer año, creo que con lo que inclusive pasó hace días de la muerte de un ciudadano, eso demuestra, bueno, responsabilidad indirecta y política al alcalde, sí, pero más aún responsabilidad en el personal de confianza, en las gerencias de línea. Responsabilidad funcional. Por supuesto, desdice mucho de la confianza que ha otorgado a determinado funcionario y que determinado funcionario no ha sabido corresponder a esa confianza, ¿no? Entonces, eso no es otro indicativo de que no hay pues un diálogo, no hay un equilibrio, no hay una fusión en lo que corresponde a ejercer correctamente las competencias que a cada uno le compete. Bueno, ¿ha sido factible la salida de Mauro Gamarra? ¿Usted lo conozco si había salido? Lo conozco porque es colega, sí, solo de nombre, pero yo creo que es lo mínimo que uno puede hacer. Si yo en mis momentos, por las solas indicaciones... Y no tener que esperar que le diga el alcalde, por supuesto, ¿no? Nosotros lo hemos dicho acá, decoro, debe poner su cargo a disposición por supuesto, al señor, ¿no? Por decoro uno tiene que hacer eso. Claro. Máxime si aquí ya se atentó contra la vida, el cuerpo y la salud de una persona. Así es. ¿No? Y me parece saludable, sí, lo que menciona el actual alcalde, de que va a hacer una reestructuración en sus gerencias y en el personal de la Policía Municipal, porque sí es comprobado que en la Policía Municipal hay muchos abusos, pues, ¿no? Eso es también porque no tienen una orientación, una formación, una capacitación constante estos señores, y que cuando los convocan, ya sea por concurso o por contratación directa, no les exigen como mínimo un perfil psicológico o una documentación que avale que este señor es probo para ejercer ese cargo. Pues. ¿Cuáles son los requisitos para ser policía municipal? Bueno, para aquel entonces simplemente que no tenga antecedentes policiales, penales, judiciales. Nada ¿no? más. Eso es documental nada más. Lo que se quiere es Con que quinto uno de desarrolle, secundaria, por seguro, supuesto, ¿no? como persona, ¿no? Que tenga la catadura como persona para poder desarrollar un cargo tan serio, Claro. importante que es la Policía Municipal, serenazgo. Claro, porque pues está pues a la par con la población, con los comerciantes. No esperar llegar a estos extremos. Es muy serio, sí. Es un extremo, ¿verdad? Es un extremo. Ahora, como abogado le preguntamos, ¿cuál es el tema ahora con el nuevo Código Procesal Penal, el tema de difamación? ¿Hasta cuánto ha avanzado en este nuevo Código Procesal Penal? Bueno, con el nuevo Código Procesal Penal ha avanzado en el tema de que ahora prevalece la oralidad antes que la documentación. Antes era serie de documentación que simplemente abultaba el expediente y no solucionaba nada. Se ha dinamizado más, puesto que ahora todo es a través de audiencias. Se oralizan, todo pedido es oralizado en las audiencias respectivas. Ha implementado la figura del desistimiento del querellante en caso considere que se excedió o fue un acaloramiento, ¿no? Que no existía en el anterior código. Puede conciliar también, pero también le pone ciertas reglas de conducta, porque si este querellante, el que denuncia por difamación, injuria o calumnia, si es que no acude a su propia declaración, si no concurre a las diligencias que se han programado o a la audiencia,
¿no? O no presenta sus alegatos o informes finales, simplemente el juez da por desistido este caso. Es más riguroso, ya no es tanto que es como anteriormente se dejaba lo escrito, ¿no? Presentabas tu denuncia y lo dejabas a la suerte. No, ahora presentas tu denuncia, el juez trabaja conjuntamente con la policía emite un informe y tú tienes que corroborar ese informe policial. Si no lo hace, también lo archiva. Y lo primordial es que en esta nueva figura que da el nuevo Código Procesal Penal, el querellado en este caso, el demandado, tiene el derecho a contestar esta querella. Le notifican la querella y él contesta, también pudiendo ofrecer los medios probatorios que crea conveniente. Y hay muchos casos en donde uno puede quizás lanzar una palabra ofensiva, un término soez o gesticular alguna conducta, pero es justificable. La norma establece causas que puedan justificar esto. Por ejemplo, yo puedo decir que este señor es un delincuente porque lo puedo probar con sentencia. Entonces, eso no es difamar, ¿no? Pero eso está probado. Eso está probado, exacto. Entonces, la difamación es cuando no puedes probar. Tú no puedes probar y le atribuyes a una persona una falsedad. Algún hecho, una conducta que atenta contra su reputación o el honor. Y la pena, pues, lamentablemente es muy baja. Puede ser también el tema de una mentira, de una falsedad, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. También está considerado como difamación. Hay que saber distinguir, y en eso a veces se invoca mal en las denuncias, no se sabe distinguir qué es una injuria, qué es una calumnia, qué es una difamación. Piensan que todo es un bloque, y no es así, cada uno tiene su propia juridicidad, pero lo más usual es la difamación. Entonces, lo que sí es poco lamentable es que su pena es no superior a 2 años, es muy poca, y más la imposición de días multa. Pero el Congreso inclusive eso sí es criticable, está viendo un proyecto de ley en donde están debatiendo el nuevo Código Procesal Penal y están proponiendo pasar estos delitos a la esfera civil, es decir, quien te insulte, quien te ofende, quien medie tu dignidad, tu honor. Ya no es un tema penal, sino lo están proponiendo porque sea un tema de indemnización. Civil, ¿no? Y eso no es la discusión. No es la discusión. No es la discusión. Porque están proponiendo despenalizar el delito de difamación. Porque, por ejemplo, ¿En qué implicaría eso? No, implicaría una desestabilidad, una falta de garantía en el ordenamiento jurídico. Claro, porque cualquiera se podría lanzar Lógico. con todo. Total va a tener una situación. Por ejemplo, civil. le cito, si yo con esta sentencia que me pone 1.000 soles de reparación civil, yo muy bien, una vez que quede consentido y firme, puedo irme a la vía civil y solicitar indemnización por daños y perjuicios. Pero ya está el delito. Claro, el delito. Entonces, ya ¿qué está sentido tendría de despejarlos o abrir uno con otro? Pero es un proyecto, afortunadamente, esperemos no se dé, ¿no? Bueno, más que nada se ha visto este tema por el tema de los periodistas que han sido últimamente, pues, querellados y sentenciados por delito de difamación, ¿no? En estos casos, por ejemplo, del periodista Raffo, que en su columna él habría simplemente hecho una paradoja, una broma, se habría burlado de lo que había dicho otra columnista, ¿no? Sobre el tema de Susana Villarán, ha sido sentenciado. Ahí sí tenemos que hacer una precisión jurídica, puesto que en el caso del señor Raffo León, según estoy revisando, él no ha sido sentenciado, sino que la jueza ha optado por una de sus atribuciones, que es optar por la reserva del fallo condenatorio, es decir, se abstiene de sentenciarlo y a cambio le da ciertas reglas de conducta que de cumplirlas lo rehabilitan y no tiene antecedente alguno. Y si no, la hace efectiva. Así es, pero desde ya también es una suerte de mensaje o de amenaza para con los demás y decirles, claro, ¿no? Si tú te excedes en la próxima, te sentencio. Y justamente esta figura que está en el artículo 62 del Código Penal está hecha para eso. Te reservan el fallo para que justamente tú no vuelvas a incurrir en un nuevo delito. ¿No? Entonces, no es que ha sido sentenciado, pero desde ya es criticable. Pues es criticable, claro, porque eso era para una sentencia absolutoria. El señor no ha hecho más que una crítica constructiva. Claro, ¿no? Hizo un párrafo inclusive en donde no hay ningún ánimo difamante, no hay, ni siquiera individualiza, simplemente le llama a la prima, creo, ¿no? Pero y ya la Corte Suprema en un precedente anterior se ha pronunciado en el sentido de que esos términos
que no son tan hirientes, tan directos, tan personalizados, tienen que tener un grado de tolerancia, Claro. pues, porque de lo contrario todo insulto, O sea, estamos, improperio pero, sería delito. ¿no? No, injusto me parece, pero bueno, es el Poder Judicial. Pero, ¿qué pasaría en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Porque usted conocerá de que justamente pues se ha comprado muchos medios de comunicación. En la época de Alberto Fujimori prácticamente se ha querido silenciar a los críticos, ¿no? Bueno. Y con este tema de Rafa León, pues creo que va. Efectivamente, yo considero que si estamos en un Estado democrático de derecho, lo que debe primar es esa libertad de expresión y de opinión que la propia Constitución te ampara. No se puede catalogar a cualquier expresión, por así ligera, de haberla dicho, como un acto difamante, injuriante o calumnioso. Esperemos pues que se respete este Estado democrático y la prensa, si bien es cierto, actúe siempre con objetividad, con transparencia, ¿no? Siempre conservando los límites de la ley, como hasta ahora lo viene haciendo. Pero si ocurre lo contrario, creo que yo estaríamos ante una Venezuela en épocas de Chávez, ¿no? No convendría No convendría al de ninguna país. forma. Pero yo creo que también el pueblo sabe cómo levantarse, defenderse, si en el caso hipotético se ocurriese. Bien. Bueno, ¿usted estaría dispuesto a, si lo convocan, a trabajar o formar parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo nuevamente en la Gerencia de Desarrollo Económico? Atendiendo a la prestación de un servicio que uno tiene, a la vocación, tendría que darse las condiciones previas, es decir, los recursos humanos, logísticos y económicos, claro está, porque es una gerencia, cualquiera sea la de línea de la Municipalidad Provincial de Huancayo, es compleja. Pero siempre se puede hacer mucho por la ciudadanía y por uno mismo. Nos dijeron que usted estaba voceado para ocupar ese cargo. No, ¿Ha conversado con el alcalde? No he tenido ninguna Nada. conversación, pero yo creo que esos temas se hablan muy intuitu personales y siempre si hay vocación de servicio para con la población, nuevamente lo puedo hacer. Más aún si tengo ya experiencia, ya que vengo del municipio de bien difícil Oxapampa. el tema. Complicado, ¿no? pero no imposible. Complicado, Pero no imposible. realmente muy complicado y hay Así que es. ser una persona, pues yo pienso que tiene que ponerse bien los pantalones porque es un enfrentamiento que Por supuesto. en es choque. esa oficina que es bastante complicada en el tema de la erradicación justamente de los giros especiales y sobre todo en los que han distorsionado el giro, que en esta oportunidad creo yo han aumentado cualquier cantidad. Todo se puede cuando uno se organiza, tiene voluntad de trabajo y sobre todo la capacidad. Bien, esperemos pues en todo caso que el caso que usted tiene con el señor César Cuestas llegue a buen puerto. Por supuesto y que sí. logre su cometido. Por supuesto que sí, ¿No? en eso estoy trabajando. Muy bien, muchas gracias por haber Muchas venido al gracias a programa y lo esperamos en cualquier momento. Muy agradecido. Esperamos tenerlo nuevamente.